Y de repente todo cambió. En un momento a otro, en apenas días, se cerraron ciudades enteras, centros comerciales, cines, carreteras, lugares importantes, sitios turísticos, aeropuertos, trenes, transporte. Todo cambió. Se cerraron bares, iglesias, discotecas. Todo pasó a ser un desierto. Y nuestra casa, que no era nuestro escenario de acción, ahora se ha convertido en nuestro transporte, en nuestras casas, en nuestro templo, en nuestro cine, en nuestro aeropuerto. La casa se ha convertido ahora en nuestro todo. Y nos hemos dado cuenta que realmente teníamos descuidada nuestra casa. Nos hemos dado cuenta que adornábamos muy bonito nuestra oficina, la limpiábamos. Sin embargo, no así con nuestra casa. Nos hemos dado cuenta que podíamos hacer cine en la casa. Nos hemos dado cuenta que podíamos estar tranquilos allí y que hemos descuidado las cuatro paredes, que hemos descuidado el altar familiar. Nos hemos dado cuenta que un vaso de agua era importante, que dejar la llave abierta botando agua constantemente era un peligro. Nos hemos dado cuenta que había un foco dañado. Nos hemos dado cuenta que habían paredes sucias y que todo estaba desordenado. Nos hemos dado cuenta que no edificábamos nuestra casa. Y Dios quiere hablarnos en este momento de que tenemos que edificar nuestra casa. Nuestra casa es el lugar más importante y es el lugar al cual más debemos prestar atención en el ámbito espiritual. Recuerdo una anécdota de un albañil que trabajó por muchos años en una empresa. Este albañil ya estaba cansado y quería retirarse, quería jubilarse. Como último pedido, el ingeniero le dice: antes de que te vayas, me gustaría que hagas un trabajo más. Te lo ruego, por favor. Quiero que construyas una casa. Hazla muy bonita. Ponle los mejores materiales. Píntala de lo más bonito. Adórnala, porque es para alguien muy importante. Este albañil estaba cansado ya de su trabajo. Recibió el dinero para hacer la obra y compró los peores materiales, los peores muebles. Hizo el trabajo de manera rápida porque se quería ir. No lo hizo con mucho agrado. Cuando él terminó la casa, se acerca al ingeniero y le dice: ingeniero, aquí tiene las llaves de la casa que me pidió que hice. El ingeniero toma las llaves en sus manos y le dice: ¿sabes? Toma, estas llaves son tuyas. Esta casa es un regalo por tantos años que tú has trabajado en mi empresa. Lamentablemente, este hombre construyó una casa mal hecha para sí mismo. No se dio cuenta que estaba edificando la casa donde por muchos años iba a vivir quejándose de los malos materiales que había usado. Y es así que muchas veces nosotros pasamos años quejándonos de lo que hemos sembrado. Lo que vemos muchas veces en nuestras casas, el dolor, las lágrimas, el sufrimiento, son el resultado de lo que nosotros como hombres, como esposos, como padres, como hijos, como sobrinos, como familia, hemos sembrado en nuestra casa. Nos hemos dado cuenta que sacamos a Dios de los colegios y que no queríamos que nadie hable de Dios en nuestras casas. Sin embargo, ahora es nuestro templo donde adoramos a Dios. Acompáñame a leer lo que dice el Salmo 127. Dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. He aquí,
cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Estos mismos versículos yo quiero leerlos en otra versión. En la versión traducción al lenguaje actual dice: si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros, como guerreros bien armados. El 5. Quien tiene muchos hijos, bien puede decir que Dios lo ha bendecido. No tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda en los lugares públicos y en las plazas. Entonces vemos que si Dios no edifica la casa, si Dios no es el arquitecto, el ingeniero, por excelencia, en vano nosotros trabajamos. Muchas veces decimos: ¿por qué me va mal en el matrimonio? ¿Por qué no crecen? ¿Por qué mis hijos no obedecen? ¿Por qué me va mal en lo que hago? Y es porque simplemente hemos quitado a Dios el derecho de construir, de edificar nuestra casa. Sin la ayuda de Dios, una casa es simplemente un lugar a donde la familia vive, come y duerme. Sin Dios, una casa es como un hotel para estar cómodos y para comer y dormir. Pero un hogar es mucho más allá de eso. Un hogar es donde la familia crece, se edifica, se fortalece, se reúne, convive, comparte, aman y son felices. La casa es el lugar a donde se honra a Dios y donde desciende la bendición sobre los hijos. La casa es a donde nosotros profetizamos sobre nuestros hijos. La casa es el lugar a donde nosotros formamos el carácter de un hombre y una mujer. Es a donde formamos verdaderos ciudadanos. Esa es la casa a donde se forman los delincuentes, los ladrones, los hombres perversos y malos. Es de allí que salen. Es allí también donde se forman los hombres y mujeres de Dios. Es allí donde ellos se sienten seguros, donde nosotros nos sentimos seguros y bien atendidos, bien amados. Y es donde nosotros más tiempo debemos desear estar, no solo por la necesidad de un techo a donde vivir. Sin embargo, el pecado del hombre, la ansiedad del hombre, le ha llevado a destruir su casa, le ha llevado a romper esa seguridad, donde muchos hijos no quieren estar por falta de seguridad, donde muchas esposas no quieren estar por falta de seguridad y donde muchos esposos tampoco quieren estar, porque cuando llegan, en vez de encontrar aliento y encontrar refugio, encuentran tormentas y paz y destrucción. Por eso, yo quiero hoy hablar sobre 7 maneras en las cuales podemos edificar nuestra casa. 7 cosas a las que nosotros debemos prestar atención y mirar para tener una casa firme, una familia sólida. En estos tiempos de cuarentena, donde estamos nosotros ahora encerrados, compartiendo juntos las 24 horas del día, compartiendo los quehaceres, las labores, los entretenimientos. Pero quiero mencionar estas cosas porque creo que se nos ha olvidado y creo que Dios quiere hablarnos. Número 1, para nosotros edificar nuestra casa, debemos tener temor de Dios. Tener temor de Dios. ¿Qué es el temor a Dios? El temor a Dios es la reverencia, es el respeto hacia Él, no es el miedo a que Dios me vaya a hacer algo si yo hago lo malo. No,
Eso ya sería miedo, sino el temor reverente, la santidad en nuestras casas. Mira cómo dice el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 21. Dice: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Este mismo versículo, en la versión moderna dice: y aconteció que por cuanto temieron las parteras a Dios, Él les edificó casas. Nosotros conocemos lo que pasaba en este contexto, en este versículo. El faraón había dado una orden de que todos los niños que nacieran, varones, tenían que morir, tenían que ser asesinados. Muchos niños fueron arrojados al río Nilo porque el pueblo de Israel estaba creciendo mucho. Entonces, la orden tajante fue destruir a los niños varones que nacieran, y las parteras hebreas tenían esa carga sobre sus vidas. Eran mujeres que temían a Dios, y ellas, en su prioridad estaba el cuidar los niños, el cuidar los varones, el que nacieran y no sean asesinados. Muchos niños fueron escondidos en ese tiempo, como fue el caso de Moisés, que fue escondido por su madre para protegerlo de la mano del faraón. Y dice la Biblia que las parteras tuvieron temor de Dios antes de temer al diablo, que era el faraón encarnado, antes de temer a la orden diabólica de asesinar niños, de arrojarlos al río, o de que abortaran ni bien nacieran, que es también un tipo de aborto, como los abortos que se practican hoy, que ya hay una ley que en muchos países que se puede hasta abortar hasta un segundo antes del niño nacer. Entonces, dice la Biblia que porque estas parteras temieron a Dios, Dios prosperó sus casas. O Dios les edificó casas. Significa que porque el temor de Dios estaba en su corazón, vino la prosperidad de Dios sobre sus familias. Y yo no estoy hablando solamente de una prosperidad material. Estoy diciendo que estas mujeres, que estas familias, porque mire, esto es un efecto dominó. Esto es como el efecto dominó. Cae uno y los otros caen para atrás. Recibe bendición uno por el temor de Jehová y los otros son bendecidos. Cuando en nuestras casas nosotros llevamos el temor de Jehová, entonces empezamos a ver la gloria de Dios. Dice: Dios les edificó casas a estas mujeres en medio de una crisis política que había en Egipto. O sea que en medio de una crisis global, nosotros podemos vivir en temor de Dios. En medio de una crisis, Dios puede hacer que nuestra casa sea edificada. Pero ¿cuál sería la antítesis de este versículo? Si yo lo leo al revés, diría de la siguiente manera: y por haber las parteras abandonado el temor de Jehová, sus casas fueron arruinadas. Bueno, esto no lo dice la Biblia, eso es una forma de yo leer este versículo al revés o de otra forma. Es como decir, si nosotros en vez de llevar el temor de Jehová a nuestras casas, llevamos el pecado, entonces habría destrucción. Si llevamos el adulterio, si llevamos la fornicación, si llevamos la mentira, si llevamos el engaño a nuestras casas, la rebeldía, entonces no sería edificada. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, pero que la necia con las manos la destruye. O sea, nosotros bien podemos edificar la casa o bien podemos destruirla. Y es por eso que dentro de nuestros hogares vemos hijos rebeldes, hijos desobedientes, vemos matrimonios destruidos, hombres y mujeres que se pelean, que se golpean, que se dicen lisuras, que se dicen malas palabras, que se desean la muerte, que no se quieren ver, que se quieren divorciar, porque se ha ido el temor de Jehová. Entonces, el Señor quiere
que nuestras casas sean edificadas con temor. Número 2, nosotros tenemos que oír la voz de Dios. Oiga, oír la voz de Dios. No la voz del brujo, ni del agorero, ni del adivino, ni del falso profeta, ni del que diga, sino oír la voz de Dios. No va a venir la suerte ni la bendición a nuestra casa porque tú pongas el Salmo 91 en el cuadro. No va a venir la bendición de Dios porque tú en la puerta de la casa pongas una herradura de caballo o una sábila o que debajo no va a venir la bendición ni la suerte a tu casa porque hagas supersticiones. No va a venir la salud porque tú le pases el huevo al niño o porque le pases el cuy o porque vayas donde el brujo y te diga bébete un trago o ponte una cosa aquí o ponte un calzoncillo de tal color o báñate con 10,000 hierbas. No va a venir así la bendición a nuestras casas. Nuestras casas serán edificadas y bendecidas cuando oímos la voz de Dios. Mire lo que dice el libro de 1 de Samuel capítulo 2 versículo 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Esta palabra que hemos leído acá es un profeta que vino al sacerdote Elí, gloria a Dios, y le dijo: Elí, yo, Jehová de los ejércitos, me voy a levantar, oiga, un sacerdote fiel. En otras palabras, tú como sacerdote de tu casa, tú como sacerdote de tus hijos y del templo, has sido infiel y desleal, y ahora yo me voy a levantar uno que sea fiel y uno que haga conforme a mi corazón y a mi alma. ¿Qué es ser conforme al corazón de Jehová y conforme al alma de Jehová? Porque David era conforme al corazón de Jehová, sin embargo David falló, pecó, adulteró y mintió. ¿Qué es ser conforme al corazón de Jehová? Es el corazón del padre que anhela que el hijo regrese a la casa arrepentido y humillado. Pero esto no pasó con Elí ni con sus hijos. Elí fue permisivo con sus hijos y sus hijos no quisieron oír la voz de Dios. Dios vino y le habló a Elí por este profeta que no registra su nombre y le dice: me voy a levantar a un sacerdote fiel y yo le voy a edificar casa. En otras palabras, Elí, tu casa será derribada, tu casa será destruida porque no quisiste oír la voz de Dios. Aleluya. Y este sacerdote andará delante de mí ungido todos los días. Gloria a Dios. Y obvio, esto es una profecía directa al Señor Jesucristo. Es el único sacerdote fiel, porque los demás fallaron, los demás se corrompieron, muchos tuvieron errores, pero Jesús se mantuvo fiel. Pero ¿qué nos enseña esto? A que debemos oír la voz de Dios en nuestras casas, a que debemos ser fieles como sacerdotes y permitir que Dios, que su palabra sea la guía, que su palabra sea la brújula, que sea el faro que alumbre nuestras casas. Pero cuando queremos sacar la palabra de Dios de nuestra casa, entonces viene destrucción. Cuando queremos sacar la palabra de Jehová de las iglesias, entonces viene destrucción. Cuando les quitamos la palabra de Jehová, nuestros hijos caminan torcidos, se van por otros senderos. Y Jehová quiere que nosotros hablamos la Biblia en nuestras casas. Jehová quiere que prediquemos en nuestra casa y desde nuestras casas. Alabado sea Dios. Mire cómo dice el libro de Lucas capítulo 6 versículos 47 y 48. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa,
pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Alabado sea Dios. Jesús dijo: al hombre que oye mi palabra y las hace, yo lo comparo con un hombre prudente que edificó su casa sobre las rocas. Aleluya. O sea, cuando tú oyes la palabra de Dios, estás edificando tu casa sobre un fundamento sólido. Estás invitando a Cristo a entrar. Aleluya. O sea, usted lee este relato de los dos cimientos en el Evangelio de Lucas y dice que a esta casa que oyó la palabra de Dios le dieron con ímpetu los ríos, los vientos, ¿verdad? Y inundación vino a esa casa, pero no pudo destruirla porque estaba fundamentada sobre la roca. Óigame, a veces a nuestras casas van a llegar inundaciones que usted piensa que se está ahogando. No puedo más con mis hijos, no puedo más con mi esposo inconverso, no puedo más con mi esposa inconversa, no puedo más con las deudas, no puedo más con lo que está viniendo. Y aunque a veces nos estemos inundando de carga, de dificultades, de pruebas, de problemas, dice la Biblia, gloria a Dios, que si tú estás fundamentado sobre la roca, te va a golpear, pero no te va a destruir. Como dijo el apóstol Pablo, derribado, pero no destruido. Gloria a Dios. Entonces, el Señor nos dice: si estás fundamentado sobre la roca, vas a sufrir, vas a ser golpeado, porque eso es lo que no nos han enseñado muchas veces, o muchos predicadores que oímos hablar de la prosperidad, que no vas a sufrir, que no vas a tener pruebas. Mentira. La Biblia dice que nosotros tendríamos aflicciones, pero que confiemos que como Él venció, nosotros también venceremos. La Biblia dice en el libro de Isaías, aquí está la referencia bíblica: aunque pases por las aguas, aleluya, no te ahogarás. En otras palabras, Dios no te está diciendo: te voy a liberar de las aguas, te voy a liberar del fuego. No, es que aunque pase por allí, yo estaré contigo. Aunque pase por ahí, mi mano te acompañará. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos casas? Porque hay dos casas. Hay una casa que no edificó sobre la roca, sino sobre la arena, y la casa que edificó sobre la palabra. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos casas? Es que había una que estaba fundamentada en la palabra, había una que había oído la voz de Dios, pero había otra que había fundamentado sobre lo vano, que había fundamentado sobre lo humano. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa, amados hermanos? Tanto la casa que no fue fundamentada sobre la roca como la casa que fue fundamentada sobre Cristo, las dos sufrieron, las dos fueron golpeadas, pero una salió victoriosa y fue la que puso a Jesús como fundamento. Si tú pones a Jesús como fundamento de tu casa, de tu familia, no te voy a decir que no van a haber tormentas, porque sería engañarte. Sí van a haber tormentas, van a haber inundaciones, vas a ser golpeado, vas a hacer vas a llorar, pero la diferencia es que te vas a levantar en victoria porque está fundamentado sobre Cristo. Alabado sea Dios. Entonces, queremos casas firmes, queremos matrimonios sólidos, queremos hijos obedientes, queremos bendición y prosperidad. Hay que oír la voz de Jehová. Y anteriormente, como decía en la introducción, muchas veces nosotros sacamos a Dios de nuestras casas. Es más, incluso nos quedábamos en nuestra casa para no ir a la iglesia. Ahora Dios te está llevando la palabra a tu misma casa. Mira cómo te ama Dios, que con un solo clic ya tienes la palabra en tu casa. Que con un clic nada más, con solo abrir la Biblia, ya tienes la palabra de Dios en tu casa. No saques a Cristo de tu corazón. No saques el fundamento de tus casas. Mira cómo dice el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 7. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. La casa del que hace justicia permanecerá firme. Repite conmigo esa palabra ahí donde estás. La casa del que hace justicia permanecerá firme. Aleluya. Tercero, tenemos que matar al egipcio. Espérate, varón, ¿y de qué cosa tú me estás hablando? ¿Me estás incitando a la violencia? No. Te estoy diciendo que hay que matar al egipcio.
Vamos a ver, en el libro de 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 20, dice: Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Capsel, mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, gigante, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Primero quiero enfatizar que este versículo dice que Benaía era hijo de un varón esforzado y valiente, hijo de Joiada, un varón esforzado y valiente. ¿Y cómo era el hijo? También el hijo era esforzado y valiente. Y esto me lleva a mí a entender que nosotros podemos ser influencia para nuestros hijos, ya sea para bien o para mal. Nosotros somos ejemplo de nuestros hijos, y Jesús lo dijo: yo hago lo que veo a mi Padre hacer. Y muchas veces nuestra casa está destruida porque hemos sido mal ejemplo. Pero hoy Dios te da una palabra para que te restaures. Muchas veces nuestra casa está destruida y derribada porque nuestras vidas han sido derribadas. Y eso es lo que hemos llevado a nuestras casas. Pero mire, dice que Benaía era hijo de un varón esforzado y valiente. Y Benaía también era esforzado y valiente. Y dice que este Benaía, que ahora vamos a ver qué significa su nombre. Este Benaía era grande, su papá era grande en proezas. Mató 2 leones de Moab. Benaías mató 2 leones de Moab. Y yo quiero decir una cosa: Egipto representa el mundo, la maldad, el pecado. Moab también representa la maldad, el pecado. Pero Moab representa, hermanos, la inmoralidad sexual. Porque recuerde que Moab viene de un incesto de Lot con sus hijas. De allí nacieron 2 naciones, Amón y Moab. Entonces, qué interesante, qué revelación nos da acá la palabra de que Benaía, que significa Jehová ha edificado, aleluya, Jehová ha edificado, Jehová ha edificado, ha matado al egipcio y ha matado leones moabitas. ¿Qué significa esto? Que cuando nuestra casa está siendo edificada, Dios nos dará la autoridad, la vara, aleluya, para empezar a sacar toda inmoralidad sexual de nuestras casas, todo vicio, toda cosa del mundo, pero es con la autoridad de Jehová. Oiga, dice que mató a 2 leones de Moab y descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. O sea, se esforzó no solamente en una temporada buena, sino también en una temporada adversa. Mire qué más dice: mató a un egipcio gigante de gran estatura. Oiga, se levantó un gigante en contra de él. En contra de Jehová ha edificado, se levantó un gigante. Y es que cuando tú empiezas a edificar tu casa sobre la roca, se van a levantar los gigantes. Cuando tú empiezas a querer hacer las cosas correctas y bien, se van a levantar los gigantes. Muchos están enfrentando gigantes en sus casas. Muchos están enfrentando gigantes de inmoralidad sexual, gigantes de otros pecados, gigantes de deudas. Gloria a Dios. Muchos están enfrentando otros tipos de gigantes, pero en el nombre de Jesús, hoy el Señor quiere edificar tu casa y con la autoridad de Dios, aleluya, ese gigante, ese pecado, eso que te está haciendo la guerra, si tú te pones en la mano de Dios, entonces Dios le dice
dice, como le dijo a Israel cuando salieron de Egipto: estos egipcios nunca jamás los volveréis a ver. Entonces, ¿qué estamos entendiendo con esto? Que, mire, lo que quiero que entendamos con este versículo es que ¿cómo se mata el egipcio? Se mata con autoridad. ¿Qué es Egipto? Egipto es el mundo. ¿Qué es la autoridad? La autoridad es la palabra. Porque mire, aquí dice que este egipcio vino con una lanza a atacar a Jehová ha edificado. O sea, vino a atacar la casa. Vino con una lanza a atacar la casa. Pero Benaía vino en contra de él con un shevet. O sea, vino con un palo, con una vara. Y esta palabra vara, esta palabra palo acá que aparece aquí, o la palabra vara, es la palabra hebrea shevet. Gloria a Dios. Con un shevet, con una vara, le quitó la lanza al egipcio. Y con la misma lanza del egipcio lo eliminó. ¿Qué significa esto? Que con la autoridad de Dios en nuestras casas, nosotros debemos detener el mundo, detener las cosas perversas y malas que pueden entrar a nuestra casa. A veces nosotros hemos sido permisivos con nuestros hijos y hemos dejado que el mundo entre a nuestras casas. Hemos dejado que los hijos se tatúen, hagan fiestas, hagan todo lo que les plazca, vivan incluso hasta con una mujer dentro de la casa. Hemos permitido que forniquen. ¿Por qué? Porque hemos perdido la vara. Como padre hemos perdido el shevet, hemos perdido la autoridad y hemos dejado que el egipcio entre con su lanza y destruya. Hemos dejado que los leones destructores entren a nuestra casa y muerdan y rujan. Y entonces aquí león representa al diablo, porque la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si no tienes el shevet, si has perdido la autoridad, ¿qué pasa? Que hemos perdido la autoridad. Hemos perdido la autoridad delante de los hijos. Los hijos ahora los padres ahora tienen que respetar a los hijos. Anteriormente, no sé si se recuerdan los que están escuchando de República Dominicana, había un comercial que salía todos los días a las 9 de la noche, que decía, son las 9 de la noche. A partir de este momento, solo los padres son responsables de los que están mirando a sus hijos en la televisión. Ya cuando ese flash salía así en la televisión, el papá se levantaba, agarraba el control y apagaba la televisión. Y nadie podía decir nada, ni la mamá, ni los niños, nadie. Todo el mundo a acotarse, que mañana tienen que ir para el colegio, todo el mundo a dormir. Hoy es al revés. Hoy los padres se van a acostar a las 10 de la noche cansados y los hijos se quedan 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana en la tablet, en la computadora, en el celular. Y al día siguiente usted ve que están cansados, que no pueden estudiar, que no rinden en el colegio. Y cuando el papá quiere decirle algo, entonces es el mismo egipcio que está dentro con la lanza, azotando, derribando, y el hijo no puede decir nada, el papá no puede decir nada. ¿Por qué? Porque ya perdió la autoridad, ya se le cayó el shevet. Y Dios quiere que tú recuperes tu autoridad. ¿Y cómo lo hago, varón? Ora. ¿Cómo lo hago, varón? Devuélvete hacia el Señor. Dile: Dios, ¿a dónde se me cayó la vara? ¿A dónde se me cayó el hacha que corta? El hacha con la que los profetas estaban edificando casas. Aleluya. Y es que se nos ha caído el hacha con la que hemos estado edificando la casa bien. La hemos dejado caer. Y entonces tenemos que identificar a dónde fue el fallo. Tenemos que identificar a dónde se me cayó el hacha. ¿Dónde fue que empezó la destrucción? ¿Dónde fue que fallé? ¿Dónde fue que resbalé? Para reparar, como hizo Nehemías, que fue a identificar dónde estaban los escombros, de cómo estaba la ciudad para poder reedificarla. Tienes que empezar a mirar en las noches
en oración: Dios, ¿dónde fue que fallé? ¿Qué tengo que empezar a reedificar para tener la autoridad? El Shevet. El nombre de Benaía significa Jehová ha edificado. Y mire, la vara literalmente significa echar ramas, brotar. ¿Por qué no brota en frutos y en abundancia nuestra casa? Porque realmente no tenemos vara. ¿Por qué? La vara es castigar. La vara es escribir. Esta palabra escribir me llama mucho la atención. ¿Qué significa que con la vara escribimos? Claro, con la vara educamos. Escribir es educar. Escribir es forjar un futuro para nuestros hijos. O sea que con la vara nosotros estamos forjando un futuro para nuestros hijos. Con la vara nosotros luchamos, gobernamos, andamos. La vara es andar. O sea, si estamos detenidos y no estamos andando, es porque se nos ha caído la vara. Mira lo que dice Números, capítulo 17, versículos 1 al 3. Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Todos los hombres de las tribus de Israel debían tener una vara como simbolismo. Y esa vara debía llevar el nombre de ellos. Mi vara, por ejemplo, tiene que llevar mi nombre, Melvin. Mi vara no puede llevar el nombre del vecino. Tu vara no puede llevar el nombre de tu suegro ni de tu suegra. Porque en tu casa quienes toman las decisiones son tú y tu esposa. No tu suegro, no tu suegra, no tu mamá, no tu papá, no tus cuñados, ni ningunos que externos, sino usted y su esposa toman decisiones en la casa. Tu vara debe llevar tu nombre. Aleluya. Hombres que hemos perdido la autoridad en las casas. Y por eso los hijos tienen ahora otra determinación. Por eso vemos una sociedad derribada, porque los hombres han abandonado el Shevet. Número 4, el tema me está llevando mucho tiempo. Esperamos que podamos alcanzar los 7 puntos. Apenas voy en el 4. Número 4, este que no le gusta tal vez a muchos, y sé que nos va a retorcer. Número 4, para edificar casa tenemos que perdonar. Dile a alguien: tienes que perdonar, varón. Wow. Perdonar. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 28 dice: y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no sea hallado en ti en tus días. Aleluya. Oiga, qué tremendo es la palabra de Dios. Cuando David, vamos a decir esto un poco, esta historia. Abigail, dice la palabra de Dios, que era esposa de un hombre perverso llamado Nabal. Y David estaba en el desierto huyendo de Saúl y vivía en los montes, en los desiertos, y no tenía una casa firme, no tenía un lugar estable donde estar. En esas andanzas, Nabal, que tenía ovejas y esquiladores y jóvenes, fue ayudado por David en un momento determinado, y David le extendió las manos, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. David le extendió las manos y Nabal se fue. Andando el tiempo,
David se encontraba por la región de Nabal y estaba ahora en necesidad. Y mandó a sus jóvenes a buscar ayuda a Nabal y a decirle: Nabal, necesito esto. Mis jóvenes están en necesidad. Mis ovejas, necesito que tú me ayudes. Y Nabal, dice la Biblia, que se burló de David y no fue agradecido con él. Y dijo: ¿quién es David para que yo tenga que ayudarlo? Se olvidó de lo que David había hecho. Es más, le hizo un agravio muy grande que avergonzó a los jóvenes de David. Y estos jóvenes fueron y le dijeron a David lo que Nabal había hecho. Dicen las Escrituras que David, enfurecido, decidió ir a destruir a Nabal y a toda su casa. Y dijo: y que no quede ninguno. Gloria a Dios. Y entonces le fueron a dar aviso a Abigail para decirle: Abigail, Nabal no quiso hacer esto. David viene con sus hombres y van a destruir todo. Entonces Abigail, como mujer hermosa, dice la Biblia que era una mujer hermosa y sabia. En cambio, Nabal era insensato e imprudente y que nadie podía hablar con él. Oiga, hay hombres que nadie puede hablar con ellos porque son duros de palabras, duros de corazón. Y hay mujeres como Abigail que son hermosas e inteligentes y sabias. No solamente las que se pintan, las que se ponen bonitas o qué sé yo, o las que se andan fijando en lo exterior, sino en una mujer que tema a Jehová. Dice la Biblia entonces que esta mujer preparó presentes a David. Y fue y le dijo: David, yo te ruego que perdones esta ofensa a tu sierva. Oiga, la ofensa no la había hecho ella, sino su marido. Pero corría peligro su casa, corría peligro su descendencia. Y ella fue y pidió perdón a David, al rey. No era rey en ese momento, pero ya había sido ungido como rey. Y le pidió perdón al rey. Y le dijo: perdona a tu sierva esta ofensa. Y le profetizó. Le dijo: mira, porque Jehová te va a hacer casa firme. En otras palabras, tú andas ahora en montes, o andas alquilado, o andas metido aquí por allá. Pero si perdonas esta ofensa, Jehová te hará casa firme. Oiga, ¿qué significa esto? Que la falta de perdón tiene muchos hogares destruidos. La falta de perdón tiene muchos matrimonios divididos. Mucha gente que no se hablan, que no se pueden ni ver ni en pintura. La falta de perdón que genera raíces de que son generadas por raíces de amargura, son las que estorban las bendiciones, dice Hebreos capítulo 14. Son las que estorban la bendición de Dios. Dice que por la raíz de amargura crecen, contaminan muchos y estorban las bendiciones, estorban la gracia de Dios. Si hay una cosa que a Dios, hermanos, detesta mucho, es la falta de perdón. ¿Por qué? Porque la falta de perdón es falta de misericordia. Y Dios a nosotros nos ha perdonado infinidades de pecados, multitudes de pecados. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestro prójimo? ¿Quién? Y mire, y Abigail, como mujer sabia y mujer prudente, fue después de esto, David le perdonó, y después de esto ella llega a su casa. Y dice la Biblia que lo vio borracho a Nabal y no le habló una palabra. Esto hace una mujer sabia. No es una mujer que va a ir a reclamarle y decirle: ¿qué es lo que has hecho? Que por tu culpa estamos así. Y esas actitudes muchas veces, en vez de traer paz, traen contiendas. Esas actitudes de yo te dije, por tu culpa, por tu causa, son las que tienen muchos hogares destruidos. Porque eso nos hace ver que no reconocemos nuestra culpa, que no reconocemos nuestro error. Eso le pasó a Sara, la esposa de Abraham. Sara fue a increparle a Abraham el problema que había con Agar, la egipcia.
¿verdad? Y fue decirle, yo a ti te di a esta mujer y mire lo que está pasando. Ella no entendió que esto lo había provocado su mismo pecado. Y entonces nos sucede así, que muchas veces, y más ahora en tiempos de cuarentena, y más ahora que estamos encerrados, empiezan a surgir muchas cosas. Empiezan a surgir deudas. Y entonces la deuda es uno de los factores que rompen muchos matrimonios. Y imagínense dos esposos encerrados en la casa sin trabajar, sin chambear, y no hay ingresos, y entonces ahí se acuerdan de las deudas. Ay, que cuando llegue ese correo electrónico, y cuando llega, y ahora, y entonces ¿quién fue el culpable de la deuda? ¿Quién hizo la deuda? ¿Tú o yo? Y ahí empieza el pleito, el problema. No es que esa deuda la hiciste tú, esa deuda la tienes que pagar tú. Y entonces realmente empezamos a culpar, a buscar culpables. Fíjese, Abigail llegó con sabiduría a su casa después de esto y no habló una palabra. Y al día siguiente le habló con sabiduría. Entonces, la falta de perdón, muchas veces no queremos perdonar lo que nos hizo el cónyuge. No queremos perdonar a nuestros hijos o nosotros como hijos no queremos perdonar a un padre que ha fallado. Como esposos no queremos perdonar a nuestras esposas, viceversa, no queremos perdonar a nuestros padres. Y la falta de perdón no permite que fluya la bendición de Dios en tu casa. Mire cómo dice Deuteronomio 29:18. ¿Paramos o seguimos? Porque el tiempo me está ganando. Deuteronomio 29:18 dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Aquí Dios le advierte al pueblo de Israel y le dice: no sea que en medio de ustedes haya un hombre o una mujer o una familia o una nación cuyo corazón se aparte de Jehová para servir a naciones, a dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de ustedes raíz amarga que produzca hiel y ajenjo. No sea, y este es un versículo poderoso como para una enseñanza aparte, pero dice aquí que Dios no quiere que entre ellos vayan a haber raíces de amargura entre un hombre, entre una mujer, o entre una familia, o entre toda una nación. Porque las raíces de amargura destruyen. Las raíces de amargura estancan familias, estanca un hombre, estanca una mujer, estanca una nación incluso, porque ¿qué dice tribu? Es la palabra nación. No sea que haya naciones y lo vemos que hay naciones que por raíces de amargura se van en guerras. Hay familias que por raíces de amargura se van en problemas. Hermanos que no pueden hablar entre sí. Padres e hijos que no se pueden llamar, ni siquiera se pueden ver. Gente completa, apellidos completos en raíces de amargura, en problemas por herencia. Porque uno dejó una herencia y el otro no se la quiere dar. Por posesiones, porque fulano tenía mucho dinero y tú no me diste nada. Y familias enteras destruidas por raíces de amargura. Cosas de años, gente que no se ven 10 años, 12 años. Personas que no se escriben, que no le escriben a su familia que está en el extranjero. Y los que están en el extranjero no escriben. Y las raíces de amargura. Entonces, eso está. El perdonar tiene que hacernos a nosotros, hermanos, edificar nuestra casa. Nuestra casa la edificaremos con perdón. ¿Por qué dices eso? Porque constantemente estamos expuestos a fallos. No hay un matrimonio perfecto. No hay un hombre perfecto en la tierra. Esto no lo estoy diciendo para que usted le diga a su esposa: ve, que lo está diciendo el predicador, yo no soy perfecto, así que a pecar, papacito, a pecar, mamacita, que yo no soy perfecto. No, mientras más podamos guardarnos y caminar hacia la perfección, adelante. Pero no somos perfectos. No hay hombres y mujeres perfectas. Entonces tenemos que entender
que para perdonar, para vivir en perdón, debemos mirar con los ojos de Dios. ¿Cómo miras? ¿Con qué ojos miras? Si miras con los ojos de la carne, entonces nunca vas a perdonar. Si miras con los ojos de Dios, con los ojos de compasión, entonces el perdón va a edificar tu casa. He conversado con muchos matrimonios, con muchos hogares, a donde se ha dado la infidelidad y donde se ha dado la falta de perdón por esto, y donde no viven en armonía. ¿Por qué? Porque tal vez han perdonado de labios y han dicho, ok, ya yo te perdono, eso pasó. Pero constantemente y día tras día viven recordando ese pasado. Perdonar es olvidar. Y tú dices, ¿cómo olvido? Si esos pensamientos, esas imágenes laten en mi cabeza, palpitan constantemente, ¿cómo voy a perdonar? Si eso me persigue, si la carne me gana. Y creo que cuando hay un verdadero perdón, vuelvo y digo, es un borrón y cuenta nueva. Y Dios quiere que nuestros hogares sean levantados con borrón y cuenta nueva. Número 5, creo que tendré que detenerme en este punto. Número 5, me van a faltar 2 puntos y bueno, en un video aparte lo haremos. Pedir perdón. ¿Cómo es esto? Ya hablamos de perdonar, ok, pero pedir perdón para que nuestras casas sean edificadas. Y es que muchas veces nosotros perdonamos, nos gusta, ¿verdad? Que nos perdonen. O muchas veces nosotros perdonamos, pero nos cuesta pedir perdón. Es una palabra muy difícil. Hay muchas palabras difíciles de expresar y entre ellas está el decir perdóname. Cuesta pedir perdón. A veces preferimos tragarnos nuestro orgullo antes de reconocer. Lo que significa esta palabra es que nosotros tenemos que reconocer que hemos fallado. Tenemos que reconocer que hemos abandonado nuestras casas. Y esto es pedir perdón. Pedir perdón es abandonar nuestro orgullo y reconocer que hemos fallado. Dice Génesis capítulo 33, versículo 17. Entonces Jacob se dirigió a Sucot y edificó allí una casa para sí. Hizo también cabañas para su ganado. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Sucot, que significa cabañas. ¿Qué sucede en este caso, en esta historia? Sabemos lo que pasó entre Jacob y Esaú. Jacob era el primogénito, Esaú era el segundo. Esaú era el primogénito, Jacob era el segundo. Jacob hizo un guiso muy bueno y Esaú le vendió su primogenitura. Después, con engaños, Jacob obtuvo las palabras de bendición de su padre Isaac. Y cuando Esaú ya se dio cuenta de que no había bendición para él, le deseó la muerte a Jacob. Y dijo, muera hoy mi hermano. Oiga, un problema familiar tremendo. Y Jacob tuvo que huir de su casa. Su madre tuvo que mandarlo, llevar lejos para que Esaú no lo matara. Porque Esaú era tan grande el rencor, el odio, el dolor que había en ese momento que quería matar a Jacob. Quería hacerle daño. Óigame, amigo que me está oyendo, hermano que me está oyendo, esposo que me está oyendo. No dejes que el dolor te ciegue a tal nivel que quieras hacerle daño a tu prójimo. Por eso es que vemos muchos homicidios, feminicidios, suicidios, cosas que son pecados. Por eso es que vemos todo esto, porque hay hombres que se dejan cegar por el dolor, mujeres que se dejan cegar por el dolor y le hacen daño a sus hijos. Hace un año y pico hubo una noticia acá en Perú de una mujer que su esposo
le fue infiel con otra mujer. Y ella, con el dolor, se quitó la vida, pero antes de quitarse la vida, le quitó la vida a sus 3 criaturas, a sus 3 hijos menores de edad, con veneno. El dolor es un veneno que te incita a hacerle daño a tu prójimo. El dolor es un veneno que te incita a la falta de perdón y te incita a no pedir perdón. Porque muchas veces, ¿verdad?, nos cuesta pedir perdón y perdonar. Y decimos, pero el que me hizo el daño fue él o fue ella. Yo no tengo que pedir perdón. Ella es que tiene que venir o él es que tiene que venir a pedirme perdón. Eso es orgullo, arrogancia, soberbia. Y para tener casa firme tenemos que aprender a pedir perdón y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Entonces, por este error de Jacob anduvo en el desierto, errante. Tuvo hijos, mujeres, fue prosperado, vacas, ovejas, pero no tenía una casa firme. Esto es lo interesante de la palabra. En la palabra hay una revelación que, hermanos, Dios es poderoso. Jacob no tenía una casa firme. Y se dio el encuentro con Dios. Luchó Jacob con el ángel. Jehová lo bendijo. Le cambió el nombre de Jacob a Israel. De engañador a príncipe de Jehová. Y entonces después, es más, le descoyuntó el muslo. Porque entonces él iba ahora a tener un encuentro de reconciliación con su hermano. Y cuando se encontró con su hermano Esaú, que se reconciliaron, se dieron un abrazo. Jacob estaba tan humillado ahora delante de él que se inclinó. Se inclinaron sus hijos, sus esposas, inclinados. Le llevó regalos, le llevó presentes. Le dijo, todo esto es tuyo, Esaú. Y dice la Biblia que se separaron nuevamente. Y dice que Jacob se dirigió a Sucot y edificó allí una casa. Después de la reconciliación fue que pudo edificar una casa. Alabado sea Dios. El tiempo no me da para más. Me quedan 2 puntos. Pero sé que Dios nos ha hablado hoy. Mire lo que dice Proverbios 18:16 para finalizar. Con regalos se abren todas las puertas y se llega a la presencia de gente importante. Con regalos se abren todas las puertas. Dios nos ha regalado el perdón. Perdonemos nosotros también, regalemos el perdón. Y verás que muchas puertas se abren para tu casa. Regala el perdón. Y dice, llegarás a la presencia de gente importante. Yo quiero que te unas en oración conmigo ahí donde estás. Por tu casa, por tus hijos, por tu familia, por los que son de tu línea sanguínea y aquellos que tal vez no son de tu línea sanguínea. Padre, gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Espíritu de Dios, por traer este maná a nuestras casas. Así como el maná en el desierto llegaba a la puerta de la misma casa de los hijos de Dios en el desierto. Así en este desierto, en esta crisis, tu palabra llega a nuestra misma casa. Y tú quieres que hagamos como hicieron ellos, que se abajaron, recogieron y entraron la palabra a sus casas. En otras palabras, que nos humillemos, tomemos a Cristo y entremos a nuestras casas con Él. Padre, te pedimos perdón por nuestro orgullo, por nuestro pecado, por nuestra arrogancia. Padre, te pedimos perdón si hemos fallado, si hemos sido desleales, infieles, crueles, si hemos perdido la autoridad como padres, si hemos perdido la autoridad como madres, si hemos dejado a nuestros hijos al abandono. Perdónanos si hemos dejado al abandono nuestras casas, si hemos preferido, Señor del cielo, estar en otros lugares y no allí, si hemos dejado
a la suerte, si hemos dejado a la merced del egipcio, a la merced de los leones moabitas nuestras casas, Señor. Perdónanos, tú eres todopoderoso, tú eres santo, eres único, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos aprendido a pedir perdón a nuestra familia, a nuestros hijos. Perdónanos si no hemos aprendido a pedir perdón a nuestros padres, si no hemos perdonado todavía. Pero ¿cómo nos vas a perdonar si no perdonamos? Señor del cielo, ayúdanos a quitar todo orgullo, todo el rencor de nuestros corazones, y que ahora se levanten en nuestras casas hombres y mujeres de Dios, hijos que teman, mujeres que teman, Señor del cielo, y que ese altar que estaba derribado, apagado, destruido, se levante. Este es el tiempo en el cual, como dice tu palabra, tú harás volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos sobre los padres. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Este es el tiempo en el que se llenará de gloria nuestras casas, porque viviremos de manera genuina. Se llenará de gloria y de alabanza nuestras casas, porque hemos aprenderemos a servirte. Aprenderemos, Señor, a buscarte y a valorar nuestras casas. Dios Todopoderoso, si tal vez hay casas derribadas, matrimonios derribados, en divorcio, en planes de divorcio, Señor, en el nombre de Jesús oramos por esos hogares, para que sean levantados de ese proceso de divorcio, para que ellos lleguen a comprenderse y amarse, que sea restaurado, Dios amado, lo que ha sido roto. Padre, para ti no hay nada imposible. Tal vez para los psicólogos ha sido imposible. Tal vez para la ciencia humana ha sido imposible. Pero hemos visto, Señor, muchos hogares restaurados por tu Espíritu, Dios del cielo. Muchas casas levantadas por tu poder, porque tú todo lo puedes, Padre. Y cuando depositamos nuestra casa, nuestra vida en tu presencia, entonces, Señor, veremos la victoria. Gracias, Dios Todopoderoso. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga a todos de manera abundante. Comparta esta palabra con alguien. Evangelice así, de ese modo. Dígale a alguien, mira, escucha esta palabra que va a ser de bendición para ti. Nos vemos en la prédica del domingo. Y recuerde que quédese en su casa con sus hijos. Besos y abrazos para todos. Hasta la próxima.